Dios les guarde, hermanos hermanos, bienvenidos a su programa Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia y hoy les quiero compartir un nuevo tema que lo quise titular ¿Cómo nos ama Dios? Sabemos que el día de hoy hablar del amor de Dios es un tema de la Biblia, es un tema de la iglesia y es indudable, pero a la vez o al mismo tiempo también hemos notado de que esa manera de comprender y de entender el amor de Dios por muchos cristianos en este tiempo ha sido distorsionada de una manera muy preocupante, a tal punto de que el día de hoy hay muchas personas que tienen un concepto equivocado de la manera en que realmente Dios nos ama. Y es por eso que quiero compartirles en este video cómo nos ama Dios. Pero antes de saber cómo nos ama Dios, me gustaría que pudiésemos también poder ver algunas maneras erróneas que el día de hoy algunas personas, mayormente los cristianos, piensan que Dios los ama. En primer lugar, en las maneras erróneas o maneras equivocadas en las cuales algunos piensan que Dios les ama, en primer lugar, encontramos que algunos piensan que Dios los ama de manera incondicional, así tal cual. Y a lo mejor usted dirá, pastor, ¿no es así? Pues déjeme decirle que no es del todo cierto, no es así. La palabra incondicional, ¿qué significa? La palabra incondicional significa sin condiciones. Esto es lo que primero tenemos que entender para aquellos que piensan que Dios los ama de manera incondicional. La palabra incondicional significa sin condiciones. Y la verdad, hermanos, es que no hay tal amor de parte de Dios incondicional en las escrituras. No lo va a encontrar si usted se sienta a estudiar, a leer profundamente las escrituras. No va a encontrar ese amor incondicional que algunos pregonan el día de hoy. Y le voy a tomar algunos ejemplos para que pueda ver que realmente no existe ese concepto de que Dios nos ama de manera incondicional, pues no es bíblica, no aparece realmente eso así en las escrituras. En primer lugar, encontramos a Adán y a Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, y es indudable que Dios amaba a Adán y a Eva. Creo que nadie puede poner en duda que Dios amaba a Adán y a Eva. Pero ¿qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Será que Dios les permitió a ellos seguir viviendo allí en el jardín del Edén? ¿O simplemente Dios los expulsó de su presencia? Fíjese que Dios los expulsó de su presencia a pesar de que Dios los amaba. ¿Qué significa esto? Que si el amor de Dios por Adán y por Eva hubiese sido un amor incondicional, Dios sencillamente no los hubiese expulsado del Edén y los hubiese tenido allí con ellos. Es decir, eso sería algo sin condiciones. Pero usted recuerda muy bien que cuando Adán fue creado, una de las primeras formas en que Dios manifestó su amor con Adán o hacia Adán fue dándole una condición, fue entablando con él una condición. Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol, este tipo de árbol, este árbol en particular, no comas de ella, porque el día que de él comieres vas a morir. Y ya ahí tenemos una condición. Ciertamente el amor de Dios no está sentado sobre la base de la incondicionalidad. No, todo lo contrario. El amor de Dios está sentado o se asienta sobre la base de la condicionalidad. Así que el día de hoy, una de las maneras erróneas
que las personas, algunos piensan que Dios los ama, es que Dios los ama de manera incondicional. Y es por eso que usted ve el día de hoy a gente que se hace llamar cristiana en toda clase de pecado, en toda clase de inmundicia, no se arrepienten, no sienten vergüenza, porque en la mente totalmente distorsionada de ellos piensan que Dios los ama sin ninguna condición. Pues eso no es verdad. El segundo ejemplo que les quiero tomar para aclarar un poco esta idea errónea acerca del amor incondicional de Dios es el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto durante 430 años, sabemos muy bien que Egipto simbolizaba el pecado, Egipto simbolizaba el paganismo, Egipto simbolizaba el secularismo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer: ¿Dios amaba a su pueblo Israel? Claro que amaba a su pueblo Israel. No hay ninguna duda que Dios amaba a su pueblo Israel. Entonces, pero si el amor de Dios hubiese sido un amor incondicional, Dios hubiese entrado a Egipto a establecer alianza con su pueblo adentro de Egipto, en Egipto. Pero sabemos que no fue así, ¿verdad? No. A pesar de que Dios amaba a su pueblo, Dios no entró a entablar alianzas o comunión con ellos adentro de Egipto. Todo lo contrario, desde afuera de Egipto el Señor estableció las condiciones para que Israel saliera de Egipto. Y ustedes se acuerdan, cada vez que Moisés comparecía ante el faraón, ¿cuál era la petición de parte de Dios? Deja ir a mi pueblo para que me adore. Deja ir a mi pueblo para que me ofrezca ofrenda en el desierto. Deja ir a mi pueblo. Así que con estos dos ejemplos debería quedarle bastante claro que no existe dentro de las escrituras ese mal concepto de amor incondicional. Ahora, algunos lo han explicado de manera errónea, algunos a lo mejor por falta de conocimiento, pero estoy seguro que a lo mejor no la mayoría lo hace con una malicia de explicarlo de una manera errónea. Lo que pasa es que confundimos el amor incondicional de Dios con la verdad bíblica. ¿Cuál es la verdad bíblica? La verdad bíblica no es que Dios nos ama incondicionalmente, sino que Dios nos ama en nuestra condición. Esa es la diferencia. No es amor incondicional, es que Dios nos ama en nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición, pastor? Pecadores. Eso sí aparece en las escrituras. Eso sí usted lo va a ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios nos ama en nuestra condición. Si Dios nos ama aún siendo pecadores, eso sí aparece en las escrituras. Entonces hay que dejar de confundir ese término de amor incondicional, porque no aparece ese amor incondicional en las escrituras. Amor en nuestra condición, sí. Dios amó a Adán y a Eva aún llegando a esa condición de rebeldes y transgresores de la voluntad de Dios. Dios amó a todos los pecadores aún en su condición. Eso es lo que tenemos que entender para realmente saber cómo nos ama Dios. Así que estamos tratando de limpiar el terreno, hermanos, y lo primero que estamos aprendiendo sobre la manera errónea que algunos piensan que Dios los ama. Algunos piensan que Dios los ama incondicionalmente, pero eso no es verdad. En segundo lugar, algunos piensan que Dios los ama con un amor permisivo. ¿Qué significa un amor permisivo? Es decir, que Dios los ama tanto que Dios les permite hacer cualquier cosa. Si tienen la libertad, hagan de todo porque mi amor por ustedes va más allá de mi santidad, o mi amor por ustedes va más allá de mis leyes. Eso también es mentira. Es mentira. Dios no nos ama con amor permisivo. Cada pecado que el hombre comete
Dios siempre lo cobra. Si no lo cobra ayer, lo va a cobrar mañana. Si no mañana, lo va a cobrar en el futuro. Pero es indudable que Dios va a castigar y Dios va a juzgar cada pecado de los hombres. Entonces Dios nos ama con un amor que nos permite hacer lo que queramos, cuando queramos, ¿no? Y ese es el error muchas veces, inclusive de personas que están adentro de la iglesia, personas que se profesan cristianos, pero tienen ese mal concepto del amor permisivo de Dios. De hecho, yo en mis años de ministerio he conocido personas que inclusive maquinan, planifican violar la voluntad de Dios, maquinan y planifican transgredir la voluntad de Dios y simplemente dicen, pero yo sé que Dios me va a perdonar. No, hermano, no, hermana. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama abusar de la gracia. Eso se llama, es así, abusar de la gracia. Eso se llama tomar la libertad como libertinaje. Eso es lo que dice la Escritura acerca de esas actitudes. Dios no nos ama con amor permisivo en el sentido de que hagan lo que quieran porque los amo. No, el mundo te utiliza ese concepto de amor. El mundo utiliza ese amor de que lo amo tanto que lo dejo que haga lo que quiera. Lo amo tanto, por en el caso de la familia, en el caso de las parejas, a veces uno escucha unas cosas tan terribles en las parejas como que lo amo tanto y es por eso que le perdono todas las infidelidades. No, bueno, ese es el amor humano. Ese es el amor del hombre que se maneja con esas permisividades. El amor de Dios no. Dios no nos ama con amor permisivo, como dejándonos hacer lo que queramos y vivir como se nos venga en gana. No, eso es un concepto errado, amado hermano y amigo que me estás viendo y escuchando. Por último, las maneras erróneas como piensan algunos que Dios los ama. Vemos también que hay algunos que piensan que Dios los ama con un amor erótico. Un amor erótico. O lo que también se puede traducir en un amor romántico. Usted ve que el día de hoy en muchas canciones entre paréntesis cristianas se refleja este concepto de amor equivocado. Ese amor erótico, como que Dios me abrazó y en la mañana yo lo vi. No, ese tipo de amor es un amor humano. El amor erótico es el amor entre un hombre y una mujer, es un amor romántico. Pero el amor de Dios no se manifiesta de esta manera en las Escrituras. No se manifiesta, no aparece este tipo de expresiones de amor y Dios no utiliza esa forma erótica para reflejar su amor a la humanidad. No lo hace y no aparece en las Escrituras. Lamentablemente, algunos simplemente piensan que como el amor erótico se manifiesta de esta manera, entonces ellos piensan que pueden trasladarlo al amor de Dios o piensan que así como se manifiesta ese amor erótico, entonces ellos piensan que Dios también los ama de la misma manera, pero nada que ver. El amor de Dios es otra cosa y el amor de Dios está muy lejos del amor erótico. El amor de Dios está muy lejos del amor filos. El amor de Dios es un amor ágape. Y ese amor viene de Dios y ese amor es muy distinto al amor erótico y al amor filial. Así que no hay que confundir el amor de Dios con estos tipos de amores que ante el amor de Dios sencillamente son muy mínimos, son muy minúsculos, son muy débiles ante la magnitud de lo que es el amor de Dios. Entonces ahora vamos a ver, según la Biblia, porque acá lo importante es hablar siempre conforme a las Escrituras, no nuestra idea, no nuestro concepto, no como yo lo pienso ni como yo lo concibo, sino como lo dice la Escritura. Según la Biblia, ¿cómo nos ama Dios?
Vamos a ver en primer lugar, según las Escrituras, en primer lugar, amado hermano, en primer lugar, Dios nos ama con amor redentor. Lo primero que tenemos que aprender en esta hora. Dios nos ama con amor redentor. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Qué es el amor redentor? Bueno, el amor redentor significa que Dios te ama, pero la magnitud del amor de Dios es para salvarte, es para salvarnos. Es un amor que lo que nos quiere es sacar de un lugar de condenación. Es un amor que lo único que quiere es sacarte del pecado, es sacarte de la vergüenza, de la esclavitud, de la carne, del pecado, de la condenación, del infierno ardiente. Ese es el amor de Dios, un amor redentor. Un amor que lo que busca es extraer al hombre de esa vida tan ruin y miserable que es la vida alejada de Dios. Y eso sí lo vemos por todas las Escrituras. Ese amor redentor, ese es el amor de Dios. Así nos ama Dios, con un amor redentor. Vamos a ver que el apóstol Pablo nos habla acerca de eso en Romanos capítulo 5, el versículo 6 al 8. Miren cómo lo dice acá el apóstol. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara a morir por el bueno. Y viene punto y aparte y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, fíjense lo que le dije anteriormente, en nuestra condición pecadores, en nuestra condición de pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor redentor de Dios. Esa es la primera manera que estamos aprendiendo en este video. ¿Cómo nos ama Dios? Dios nos ama con amor redentor, con un amor que lo único o lo principal que busca es salvarnos, rescatarnos de la condenación. Ese es el amor redentor de Dios. Fíjense que Pablo dice en que si más Dios muestra su amor, dice Pablo. Es decir, más Dios hace evidente su amor. El amor de Dios se notó, fue en esta acción. ¿Cuál acción? En que siendo nosotros pecadores, nuestra condición, Cristo murió por nosotros. Y así es, amado hermano. Lo primero que tiene que aprender para no andar creyendo estos conceptos erróneos de cómo nos ama Dios y que muchas veces no permite a los creyentes o no permite a los hermanos que están en la iglesia realmente contemplar correctamente la magnitud del amor de Dios. Porque entonces pensamos que Dios nos ama de una manera incondicional, porque pensamos entonces que Dios nos ama de una manera permisiva, o porque sencillamente pensamos que el amor que nos tiene Dios es igual al amor que me tiene mi esposa o me tiene mi esposo. Y eso es totalmente errado, amado hermano. Por eso es que el día de hoy mucha gente no se enamora, mucha gente no se entrega al Dios vivo como tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene la idea correcta a través de las Escrituras de cómo le ama a Dios. Muchos inclusive copian la vida de sus padres terrenales y piensan que como sus padres terrenales los amaron a ellos, así también Dios los ama. Totalmente equivocado también. El amor redentor de Dios no lo ha manifestado ninguna otra persona en esta tierra por usted y por mí. Es un amor único porque viene de Dios. ¿Sí estamos comprendiendo? El amor erótico, sí. El amor filo, sí. Inclusive el amor permisivo. Eso usted lo ve por todas partes, por el mundo entero. Pero el amor redentor solo vino del cielo.
El amor redentor vino del cielo. Pan bajó del cielo y ese pan era Jesucristo. El pan vivo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor redentor. Pero también el apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Corintios, en la segunda carta, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 14 y el 15, nos dice también de la siguiente manera: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, en que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Miren todo. Ahí está el amor redentor de Dios plasmada en toda la escritura. El amor redentor, el amor que lo que quiere es salvar. Cuando el Señor se sentó a la mesa de Zaqueo a comer con él, luego que Zaqueo se subió al árbol para tratar de ver a Jesús porque era de baja estatura, y Jesús le dijo: Zaqueo, baja, porque yo hoy voy a comer en tu casa. Ahí estaba el Señor sentado. Ahí estaba el Señor sentado comiendo con Zaqueo. Pero no tengo ninguna duda que en ese momento Zaqueo, como pecador, en la condición de pecador que él estaba, empezó a sentir, empezó a experimentar un amor que venía de Jesús, un amor que salía de Jesús. Pero ¿qué amor era ese? Y lo vemos reflejado luego en las acciones de Zaqueo. Porque cuando Zaqueo experimentó el amor que había en Jesús, Zaqueo no se paró a cantar una ranchera a Jesús. No. Zaqueo no se paró a decirle a Jesús: Jesús, te amo, me encantas. No. Zaqueo se paró y delante de todo el mundo, después de haber experimentado el amor que había en Jesucristo, Zaqueo se paró delante de toda la gente que estaba en esa fiesta, y Zaqueo hizo un acto público de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Zaqueo experimentó un amor redentor, un amor que lo sacó del pecado, un amor que lo llevó al arrepentimiento. Ese es el amor redentor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y es la primera manera que estamos aprendiendo en este video de cómo Dios nos ama. Dios nos ama con amor redentor. Y en segundo lugar, también aprendemos a través de las escrituras que Dios nos ama con amor corrector. Corrector, sí, no se asuste, ese es el amor de Dios, sí. Dios nos ama con un amor que corrige, corrector. Un amor que no nos deja como estamos. Así que ese tema de que amor incondicional, olvídese de eso. Ese amor de que Dios te quiere como eres, sí. Él te va a tomar como eres, pero no lo dudes. Apenas estés en sus manos, Él va a empezar a corregirte. Él va a empezar a cambiarte porque Él no te quiere como eres. Si Él te quisiera como eres, de más habría muerto Cristo. Es porque Él no te quiere como eres. En esa condición de pecador, Él no te quiere. Él te quiere cambiar. Él te quiere hacer a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para hacerte a la imagen de su Hijo Jesucristo, Él tiene que corregirte. Él tiene que disciplinarte. Él tiene que extirpar lo malo para que entre lo bueno. Y este es el amor de Dios, el amor corrector de Dios. El autor a los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 12, el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor al que ama disciplina, dice las escrituras. Yo recuerdo cuando estaba más joven, o mejor dicho en mi adolescencia, mi mamá
siempre renuente, no quería que nosotros nos reuniéramos con cualquier tipo de personas, ni tampoco tuviésemos cualquier tipo de amigos. Pero yo en mi adolescencia esperaba que mi mamá saliera, bien sea a trabajar o saliera a hacer alguna diligencia, y yo subía a jugar basquetbol con los muchachos del barrio. Y yo recuerdo que cada vez que mi mamá llegaba y me conseguía jugando con esos muchachos que ella me había prohibido jugar con ellos, mi mamá me pegaba, mi mamá me correteaba por todo el barrio y me pegaba. Y recuerdo que siempre lo que mi mamá me decía: no quiero que te juntes con ellos, no quiero que te juntes con ellos. Y ahora, ¿mi mamá me amaba o no me amaba? Claro que me amaba. Y hoy que soy un adulto, lo entiendo mucho más, lo entiendo en la magnitud que debo entenderlo. Claro que mi mamá me amaba, pero en la adolescencia yo no lo comprendía. En la adolescencia yo pensaba que mi mamá me odiaba. Yo pensaba que mi mamá no me dejaba vivir, no me dejaba ser. Pero era todo lo contrario. Era un amor. Lo que estaba experimentando mi mamá conmigo en ese tiempo era un amor como ese amor de Dios. Un amor corrector. Un amor que disciplina. Un amor que si estás en pecado, va a enviar las escrituras, va a enviar a un predicador, va a enviar a alguien que te abra las escrituras para hacerte ver tu condición de pecador, para que te puedas arrepentir. Ese es el amor de Dios, hermanos, un amor corrector. Ya aprendimos que en primer lugar Él nos ama con amor redentor, y ahora estamos viendo que nos ama con un amor corrector, un amor que corrige. Así que los que andan por allí, que les encanta mucho simplemente decir: Dios me ama como soy, pero con la excusa para nunca cambiar. Los que dicen: ay, Dios me acepta tal y como soy, con la excusa para nunca cambiar, pues les tengo malas noticias. No han experimentado el amor de Dios todavía. No conocen el amor de Dios todavía. Hablan lo que no saben y lo que no han vivido. El verdadero amor de Dios es un amor que redime, pero también es un amor que corrige. Es un amor que corrige. Todo el que el Señor ama, todo a quien el Señor ama, lo disciplina. Porque la meta del amor de Dios para con nosotros es volvernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la meta de Dios con nosotros. No es volvernos ricos, no es volvernos famosos. No, la meta de Dios para cada hombre, cada mujer que se arrepiente y que se vuelve su hijo, es convertirlo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y en tercer y último lugar, ¿cómo nos ama Dios? Dios nos ama con amor sacrificial. Así es, hermanos. Dios nos ama con amor sacrificial. Voy a recapitular rápidamente. En primer lugar, ¿cómo nos ama Dios? Dios nos ama con amor redentor. En segundo lugar, ¿cómo nos ama Dios? Dios nos ama con amor corrector, un amor que corrige. Y en tercer lugar, Dios nos ama con amor sacrificial, con un amor que sacrificó, que dio algo, que entregó algo. No es el amor hedonista del día de hoy, que solo quiere recibir. No es el amor egoísta, ególatra, que experimentan los hombres el día de hoy, que lo único que quieren es recibir, todo para mí, satisfáceme a mí, quiéreme a mí, mírame a mí. No, no, no. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios se manifestó ¿en qué? Dando. ¿Dando qué? ¿Dando a quién? A su Hijo, a su unigénito Hijo Jesucristo. Él lo dio para que todo aquel que en Él cree, ahí está una condición, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es lo que nos dice Juan
capítulo 3, versículo 16, se lo voy a leer, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así dice Juan 3:16, porque de tal manera, esta palabra tal manera expresa la magnitud del amor de Dios, la magnitud, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí el mundo es la humanidad, los seres humanos, a todos, a todos. El amor de Dios nos cubre a todos. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz fue para todos, pero solo lo van a beneficiar o solo se podrán beneficiar del efecto de esa obra de la cruz los que crean en la obra de la cruz, los que se rindan a Jesucristo. Pero el sacrificio fue universal, pero la salvación es solo para aquel que cree. Es solo para aquel que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dice Juan 3:16, que ha dado, ha entregado. Es un amor que sacrificó algo. Es un amor que se desprendió de algo. Ese es el amor de Dios. Así que imagínense ustedes tremenda incongruencia para aquellos que piensan que Dios los ama de una manera incondicional. Es decir, Dios nunca le va a pedir nada. Hay cristianos, inclusive, hay gente dentro de la iglesia que en su mentalidad piensan que Dios nunca le va a pedir nada. Ellos creen que es mentira, que Dios no pide santidad, que Dios no pide perseverancia, que Dios no pide no amar al mundo. Ellos niegan estas verdades bíblicas, Ellos niegan estas verdades bíblicas porque para ellos, en su mente, Dios es un Dios de tanto amor, tanto amor, tanto amor, que solamente está para bendecirlos, para darles y para darles y para darles. No, ya Dios dio. Les tengo noticia. Ya Dios dio. ¿Qué dio, pastor? A su Hijo. Ya Él nos dio. Ya nos dio lo más grande que puede haber. Ya nos dio lo más sublime que puede haber. Ya nos dio lo más importante que había en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A su Hijo amado Jesucristo. Ya dio. Un amor sacrificial. ¿Pero con qué finalidad? Para que nosotros sigamos viviendo como queramos, para que sigamos abusando de la gracia bajo el nombre del amor de Dios. No. Finalizo leyendo Efesios, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 5. Miren cómo dice el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso para que entiendan la magnitud del amor sacrificial de Dios. Pero Dios, dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia soy salvo. Por gracia sois salvos. Nos dio. Acá vemos otro ejemplo. En Juan 3:16 dice, ha dado a su Hijo. Y acá Pablo dice a los Efesios, nos dio vida juntamente con Cristo, porque Cristo es la vida. Así que, hermanos, espero que en este video les pueda servir o le esté sirviendo para que realmente usted entienda a la luz de la Biblia, desde las Escrituras, cómo realmente lo ama Dios, cómo realmente me ama Dios, cómo realmente nos ama Dios. Y le invito en este momento, si usted ha entendido la palabra del Señor en este tiempo, le invito a desechar de su vida, de su mente, de su idea, de sus conceptos, esas maneras erróneas que muchos piensan el día de hoy que Dios los ama. Porque pensando de esa manera errónea, igual van a terminar en la condenación. Porque todo el que tiene esa manera de pensar en el amor de Dios hacia él, va a terminar en la condenación. Porque hay que apegarse a las Escrituras. Hay que apegarse a lo que dice la Biblia.
Y conforme a las Escrituras, recapitulamos una última vez, Dios nos ama con amor redentor, Dios nos ama con amor corrector y Dios nos ama con amor sacrificial. En un próximo video vamos a estar viendo entonces ahora cómo nosotros tenemos que amar a Dios a la luz de la Biblia. Cómo nosotros tenemos que amar a Dios. Pero eso será en el próximo video. En conclusión, hermanos, debemos aprender a identificar desde las Escrituras la manera en que Dios nos ama y no crearnos una propia definición del amor de Dios que nos haga sentir cómodos en nuestra vida de pecado. No hagamos eso más. Desechemos esas definiciones de Dios que nos hagan sentir cómodos en nuestros pecados. No, abracemos el verdadero amor de Dios conforme a las Escrituras. Abracemos el verdadero amor de Dios, que lo que busca principalmente es podernos salvar. Y así terminamos esta enseñanza. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en el próximo video.